podcast La 100. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo padecimiento laboral que combina la obsesión por la productividad y el desgaste laboral, que se llama sisifemia. Bienvenidos, soy Analía Tarasiewicz y esto es Equilibrio Emocional. Equilibrio Emocional. Procedemos de una cultura arraigada en el sacrificio y la reconstrucción de ciudades y economías que ya están devastadas o que estuvieron devastadas, de las cuales emergieron organizaciones que promovieron distintos liderazgos, distintas formas de liderar y que estos impulsaron prácticas laborales que por momentos fueron extremadamente productivas y ahora también lo son. Entonces, estas jornadas laborales muchas veces son interminables y se convirtieron en una norma en muchas organizaciones y para algunos también como una condena. También podemos decir que se priorizó la acumulación de capital por encima del desarrollo de las personas. En un montón de estos lugares de trabajo aún siguen como poniendo demasiado foco en generar dinero y no en el desarrollo de las personas con las que trabajan, de sus equipos. Todos entendemos que estamos hablando de un negocio, que para eso trabajamos también y que estamos dentro de un sistema capitalista. Pero, ¿qué pasa con la gente, no? ¿Qué pasa con las personas, con estas supuestas prácticas que las organizaciones desarrollan para liderar mejor, para que la gente esté en situaciones de bienestar? Bueno, ahí vamos a ir hablando de a poco de toda esta información. Pero bueno, sabemos que también en el momento de la pandemia y post-pandemia empezaron a haber estas reuniones medias extrañas, ¿no? Después de home office empezó a haber como reuniones cada 15 minutos, tener agendas súper explotadas, todo bajo la premisa de la agilidad, pero una agilidad que en sí nunca existió como tal. Hay organizaciones que lo llevan muy bien, pero otras, la realidad es que hacen que las personas entren en un loop que termina en agotamiento físico, emocional, psicológico y finalmente enfermando. Cosa que lamentablemente este cóctel termina haciendo que la gente no solo enferme, sino que termine renunciando, que los talentos se vayan, que aumenten los índices de rotación. Y la gente no aguanta este ritmo, ¿no? Este ritmo tan inhumano por momentos. Entonces, bueno, en una cultura donde las generaciones empezaron a cambiar y empezaron a poner foco en el ser y no tanto en el hacer solamente, o un hacer sin sentido, un hacer que por ahí tiene que ver más con, bueno, ¿hago y para qué? ¿No? Los jóvenes sobre todo, y las personas por ahí ahora en este momento abajo de los 35, 40 años, empiezan a tener como una visión directamente así del trabajo. El significado cambió, la forma de verlo cambió y ya no estamos ahí solo atrás de la casa, atrás del auto, atrás del country, ¿no? Como una mirada media noventosa que hasta aún hoy se extendió en personas por ahí de 40, 50 años que todavía siguen viviéndolo con esa sensación, ¿no? De que solamente es por ahí el trabajo. Y el trabajo es mucho más, ¿no? Lo único que por ahí podemos pensar que lo que aún no entienden muchas organizaciones, que si aún siguen con este modelo exprimidor, incluso poniendo énfasis en un montón de programas que dicen, bueno, vamos a hacer acciones centradas en las personas, vamos a pensar en el bienestar, en la salud, etcétera, y en realidad, bueno, van perdiendo cada vez más talentos, cada vez más los negocios se vuelven menos rentables y además las personas trabajan a desgano y están desmotivadas. Entonces, esta cultura, como venimos diciendo, generó, ¿no? Dio lugar a la aparición de malestares y trastornos y padecimientos, patologías psicofísico-emocionales que se dan en el mundo del trabajo y que te tocan a vos, me tocan a mí, nos tocan a todos en el día a día. Y bueno, hay que tener varias herramientas para poder entender cómo salir adelante, cómo no caer en estos círculos y realmente trabajar mejor y vivir mejor. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en, bueno, hay una que es el burnout, que es muy conocida, ¿no? Todo el mundo te dice, bueno, che, estoy quemado por el trabajo, estoy desgastado. Por otro lado, pensamos también en las personas que se vuelven adictas al trabajo. Todo el mundo gira en torno, todo su mundo gira en torno de trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, y hay una más que te quiero contar, que fue recientemente bautizada, ¿no? En el 2022, que se llama sisifemia, que es la que más vamos a hablar en el día de hoy. Te voy a resumir los tres.
Por ejemplo, el burnout está más relacionado, como te decía, al agotamiento, ¿no? Entonces eso se da como en periodos más largos de exposición, por ahí a una demanda laboral alta o a una presión constante de tus jefes o de la misma tarea, ¿no? Puede ser. Pero también a veces hay como una sensación de falta de control sobre el trabajo, o que por ahí la organización no te apoya. Entonces todo eso te va desgastando, te va agotando psicofísico emocional y empiezan a aparecer también un montón de síntomas que tienen que ver con lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no? Cuando tu cuerpo empieza a hablar y a expresarse por todo lo que le pasa. Entonces, bueno, los síntomas típicos se dan entonces como dolor de estómago, dolor de cabeza, irritabilidad. Incluso hay personas que manifiestan cinismo, despersonalización. Bueno, este agotamiento es como muy terrible. Y es como que están desmotivados, no quieren ir a trabajar, no quieren saber nada. Es como que no te cabe un alfiler respecto al tema, no querés saber nada con el trabajo. Y la persona empieza a faltar y empieza a bajar el rendimiento. Incluso empieza como a irse del grupo laboral, ¿no? Como hay una disminución de ese interés que tenías por tu trabajo. Totalmente desmotivado. Después está lo que llamamos workaholism, que es la adicción al trabajo, que trae su nombre. Básicamente este término se dio por la unión del trabajo y el alcoholismo, ¿no? Entonces es definida por una necesidad muy excesiva, incontrolable, de trabajar inconstantemente, ¿no? Y esto empieza a afectar tu salud, empieza a afectar tus relaciones, digamos, la sensación de felicidad, tu pareja, tus amigos, tus amigas, tu familia, ¿no? Ya no querés hacer otra cosa, salvo que, no sé, vayas a una juntada con amigos, pero sean amigos del trabajo. Entonces ahí vas a estar como todo el tiempo en tu salsa, porque vas a estar hablando de índices de KPIs, de eventos, de cosas. Si conoces a conoces a fulano, ay, vos trabajaste con ay, vos trabajaste con el otro. Y todo el tiempo es una conversación que lo único que hace es dar más y más droga a esta patología, ¿no? Algunos se drogan con harinas, otros con sustancias y bueno, hay otros que pasa, ¿no? Que el trabajo se convierte en el escenario perfecto para que esto suceda. De hecho, yo cuando tenía 20 y pico, también caí en un montón de momentos cuando a veces vos no podés resolver cosas que te pasan en tu vida personal o una quiebra, como en mi caso, ¿no? Una quiebra familiar. Y bueno, y el trabajo pasa a ser como muy central en la familia. De hecho, a veces hay como un amor desde el hacer, ¿no? Más que desde el ser. Entonces, bueno, el trabajo es tan central que uno se cría con eso y cuando llega el momento de trabajar y de hacerte cargo vos también, hay algunas emociones o sensaciones que tienen que ver con la pérdida, con el miedo a no llegar, el miedo a perder, etc. Y bueno, hacen que uno empiece a tener como mucho más foco ahí y empiece como a moverse en función del trabajo. Entonces, viste que el que es adicto a la comida por ahí se mueve muy en función en qué va a comer, dónde va a comer, si va a ver esto, va a ver lo otro. Bueno, en el trabajo pasa lo mismo. Todo tiene que estar en función de eso. Incluso hay personas que me han dicho, bueno, me molesta cuando mi hija me pide que le cambie el pañal o tiene olor y le tengo que cambiar el pañal, ¿no? O sea, como cosas así que vos decís, dale. Pero bueno, cuando uno está en esa sensación y en ese tipo de adicciones, como toda adicción pasa a tener conductas bastante complejas y esa es una, ¿no? Como se va de su vida, se va de su eje. Y esto empieza a tener como una compulsión al trabajo obsesivo, al trabajo en exceso. Y bueno, y uno puede trabajar un montón de horas sin darse cuenta y hay personas que terminan como totalmente fragmentadas y vos las ves y parece que tomaron algo, ¿no? Y en realidad están como muy pasadas de trabajo porque no pueden desconectarse. Y bueno, y algunos síntomas son la ansiedad. También se sienten culpables. Ponele que dijeron, bueno, hoy me veo una serie, ¿no? Entonces vos decís, bueno, se vio una serie. No, pero para esa persona es terrible ver una serie. Sí, entonces tenés un capítulo, otro capítulo y la culpa, ¿no? Ahí viene la culpa, una culpa que te come la cabeza, es como esas dagas que te clavás una y otra vez y decís, ¿por qué estuve viendo una serie y me tomé un chocolatito y la pasé bien? No, la pasaste y la pasaste mal, ¿no? Porque tenías todo eso en la cabeza, tenías el Excel en la mente mientras estabas haciendo todo eso. Entonces digo, bueno, el adicto al trabajo no puede ni siquiera disfrutar una serie. Entonces, la culpa, dijimos, la ansiedad y esta necesidad inmensa de ser reconocido, reconocida,
de tener estos logros y de que ese logro, que encima no se disfruta, porque una vez que tienen el logro pasan a otro, porque es como una compulsión, ¿no? Y eso te convierte en una persona altamente productiva. Pero enferma, ¿no? O sea, vas a enfermar y vas a estar mal. Altamente productiva, que alguna organización va a decir, che, qué bueno esto, ¿no? Como fulano es mi mejor empleado o empleada. Y a este lo voy a subir como jefe o como jefa porque lo da todo. Y en realidad está padeciendo el trabajo. Bueno, por otro lado, entonces llegamos a la sisifemia. La sisifemia, obsesión y desgaste, ¿no? Pero es otro tipo de obsesión. Acá la persona es hiperexigente. Es como, tiene una distorsión, ¿viste? Como cuando tenés una distorsión con el cuerpo, que vos estás más flaca de lo que crees, porque vos todo el tiempo te ves más gordita, ¿no? Más gordito. Bueno, hay una distorsión, lo mismo en el trabajo. Entonces se caracteriza por esta hiperexigencia y por creer que nunca está del todo bien, que siempre hay que hacer algo más, ¿no? Entonces la persona entra en estados de agotamiento también, pero por esta obsesión que le abruma la cabeza, ¿no? Es una productividad que se genera porque no puede parar de hacer algo. De hecho, mira, esto nace del mito de Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo dice, bueno, a Sísifo lo condenan los dioses a subir una piedra, ¿no? Tiene que subir una piedra en una colina muy alta, bien empinada. Entonces cuando llega ahí, la piedra se vuelve a caer y él está condenado eternamente a subirla de nuevo una y otra vez. Y un poco es lo que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Que nos tenemos que levantar otra vez y volver a hacerlo. Imagínate a alguien que además de la rutina y además de lo que nos pasa a todos en el trabajo, siente la obsesión de que nunca está bien, ¿no? Que nunca alcanza el estado de perfección. Entonces es como una piedra, es como una condena el trabajo ahí, ¿no? Todo el tiempo teniendo que hacerlo una y otra vez y esta sensación de insuficiencia que a su vez hace que se sienta menos, ¿no? Que se sienta una persona con baja, o sea, se va a ver una persona con baja autoestima. Y en realidad, para todas estas patologías, trastornos, padecimientos, hay algo de fondo, ¿no? Hay algo que para mí no le pasa, por lo menos en mi experiencia clínica como psicóloga del trabajo, a mi consultora Trabajar Mejor siempre llegan personas que tienen estos padecimientos y te dicen, yo escuché eso de trabajar mejor, quiero trabajar mejor y vivir mejor, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Y entonces cuando empezás a hurgar un poco, te das cuenta que hay algo ya de atrás, ¿no? De atrás que viene de crianza, como te decía antes, viene en la forma que las personas nos vinculamos con el trabajo. Entonces, ¿qué significado le damos al trabajo? ¿Cómo lo vivimos al trabajo? Y además, según qué patología, trauma o situación o vivencia o significado le dieron en tu familia y vos también adquiriste, porque también pudiste tener alguna experiencia media extraña o media compleja o alguna mala experiencia con un jefe, una jefa, una compañía de trabajo, en este o en otro trabajo, pero digo, todo eso hace que tu mundo laboral sea de un modo, ¿no? Y que seas más propenso o propensa a que patologías como estas o trastornos o padecimientos como estos se prendan. ¿Por qué? Porque elevan un lado de tu tendencia psíquica. Entonces, de repente, si sos una persona que ya tiene una tendencia más obsesiva, y bueno, es muy probable que todos estos escenarios y que el trabajo se configure como un escenario perfecto para resolver lo no resuelto. Eso que viene de otra arista de tu vida, pero que acá hace como el juego perfecto. Como cualquier adicción o como cualquiera de estas problemáticas que en realidad no es el trabajo en sí. Porque todos sabemos que de algún modo podríamos trabajar de otra cosa, ¿no? Por ahí hago una salvedad sobre la encerrona trágica, que son aquellas personas que por un contexto socioeconómico les es mucho más difícil que una persona que tiene estas posibilidades de elección. Entonces sí o sí tiene que darle de comer a los pibes, tiene que vivir, ¿no? Necesita comer, las necesidades básicas de Maslow, ¿no? Pero ahí como que mucha opción no hay, pero siempre hay algo para hacer, ¿eh? O sea, realmente algo más siempre vamos a tener que pensar y en algún momento vamos a poder, bueno, generar algún cambio, por lo menos, no sé si de trabajo, no sé si de situación económica, social, pero sí de percepción, de cómo voy a laburar. Ahora, yendo un poco a quien no está dentro de esa situación tan terrible, digo, este trabajo que tenés, ¿no? Bueno, te puede gustar el sueldo, te puede gustar que te quedes cerca de tu casa, te puede gustar la tarea, te puede gustar un montón de cosas. Pero si no está dentro de una estrategia en general
después tenés un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que te sucede ahí adentro, si vos seguís porque por estatus o porque te dijeron que tenías que hacer o por mandato o lo que sea, termina en algo de esto, ¿no? Termina elevando alguna tendencia psíquica que no necesariamente tenés que caer en una patología, en un padecimiento tan grave, pero podrías. Capaz que son síntomas más sutiles, no sé, el insomnio, o problemas en tu colon, problemas en tu cabeza, otros problemas que hacen que lo padezcas. Entonces, vamos a pasar un poco a, como dijimos, algunos síntomas y te tiro unos tips que te van a servir mucho para que vos puedas empezar a pensar en cómo vas a trabajar estas temáticas. Y si conoces a alguien que por ahí ya lo está vivenciando o lo estás viendo y no se da cuenta, contale un poco de esta información, compartirle este podcast y van a poder juntos o juntas empezar a trabajar sobre, esa puntita del iceberg que aparece. Entonces, dijimos, perfeccionismo obsesivo, insatisfacción, autoexigencia extrema, obsesión por el éxito, ambición, también por ahí algunas skills de profesionales que se van a ver que no pueden confiar, que tienen, viste, esta gente que te dice, no puedo trabajar en equipo, yo a mí me gusta trabajar sola, me cuesta mucho delegar, o ¿quién lo va a hacer mejor que yo? Bueno, son algunas de las formas que vos ves donde empieza a pasar todo esto, ¿no? Las mochilas. La incapacidad de desconectar del trabajo y el agotamiento físico, dijimos. La pérdida del equilibrio entre la vida y el trabajo, la vida social, ¿no? Por otro lado, el impacto que empiezan a tener psicofísico y emocional. Y lo vas a ver en varias situaciones, ya también incluso en su forma de caminar, de hablar, de expresarse. Bueno, estos son la mayoría de los síntomas que podemos ver, sobre todo la cisifemia, ¿no? Por eso acá te marco algunos de estos, pero hay muchos que se repiten también en los otros, por eso a veces es difícil de diagnosticar, ¿no? A veces incluso hasta la cisifemia es difícil de diagnosticar frente a un trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, todos son puntos diagnosticables. Lo que importa es que si tenés alguno de estos síntomas empieces a elevar como tus alarmas, ¿no? A aprender esos botoncitos tan importantes que uno cuando empieza a dar pasos rápido, ¿no? Cuando se empieza a aprender todo esto es como mucho más fácil que ya cuando tenés una patología o te fuiste hacia una patología más compleja. Entonces, ¿cómo podemos abordar todos estos padecimientos? Sobre todo este último, bueno, igual aplica a todos, ¿eh? Trabajemos primero, depende en qué estadio estés, por eso te decía, si estamos en un punto de partida, va a ser más simple hacer estos pasos. Si estamos en un punto medio, en algún punto vamos a poder pedir ayuda y decir, che, a mí me gustaría esto que escuché, esto me dijo esta persona. Bueno, ahí vas a poder meter alguno de estos pasos. Y bueno, las personas que ya están muy adentradas en estos padecimientos casi que no lo pueden ver y viene de otro lado la ayuda, ¿no? O tocan fondo o vienen a través de sus familias, de sus parejas. Así que, bueno, vos que me estás escuchando y que te está haciendo eco toda esta información, entonces, primero, hacer un autorregistro, ¿no? Y entender el patrón de estos síntomas y entender qué te pasa, hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? No es normal en mí esto. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Cuándo me aumentan los síntomas? ¿Cuándo me siento de este modo? Segundo, entender cuáles son esos detractores de tu psiquis. Yo te lo dije varias veces, te lo repito. A veces son personas, a veces son situaciones, a veces son cosas que pasan en tu vida y son esas que te ponen peor. ¿Viste? Hay una persona que viene que ya, si sos ansioso, te pone más ansioso. Si te pones triste, ya sabes que esa persona es más maltratadora. Si hay una situación donde la gente se pelea, bueno, todo lo que a vos te saque de tu realidad, ¿no? Y te ponga mal, de algún modo. Tercero, y bueno, ponle en el orden que quieras, como buscar ayuda. Elegir a un profesional de la salud que sea especializado. Que sea una psicóloga, un psicólogo o un coach en el caso de que tengas que trabajar algunas temáticas más de skills, de competencias profesionales. Y el psicólogo que tenga especialización o que sea profesional con mucho conocimiento en el mundo laboral. Porque no es lo mismo un psicólogo clínico que el clínico que sabe de trabajo, del mundo del trabajo. Te va a entender mejor y va a entender bien para dónde ir en estas patologías. Bien, entonces ahí juntos o juntas van a poder trabajar en un plan estratégico. Todo se trata de estrategia. Cuanto más estrategias tengas
más vas a poder entender por dónde estás yendo cuando te vas un poco del cauce. Y después puedes vivir tu vida como más lo que te va fluyendo. Pero cuando estás así, empezá a tener como un orden, empezá a buscar algo más como más disciplina en algunas cosas que te ayuden a ver hasta que salgas de este periodo, de este cuadro inicial. Después, por otro lado, te podés también trabajar con algún homeópata. Y en el caso de que esté como muy avanzada la patología, podés hablar también con un psiquiatra que te pueda ayudar. Porque acá lo que importa, viste como cuando vas a la guardia porque te cortaste o tenés una infección en una herida, si vos tenés pus en la herida, no vas a poder operar, ¿no? Por más que tengas un corte. Acá es lo mismo. Es necesario que a veces, si estamos muy afuera, necesitamos como alguna medicación, depende qué medicina elijas, como para poder balancear, para poder volver al eje y desde ahí poder operar, por ejemplo, con una psicoterapia o con alguna técnica, no sé, menor, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hacer una clase de yoga. Si te dicen, bueno, estás así, estás adicto al trabajo y andás yoga, no sirve para nada, solo, ¿no? Es toda una estrategia, un compendio de cosas que te va a ayudar a poder salir adelante de esta situación que es bastante fuerte. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, cuando haces un tratamiento, cuando trabajas sobre el método Tarasiewicz, que es especializado en esto, te va a servir entender, por ejemplo, la diferencia entre el rol y la persona, establecer límites claros, poder decir, bueno, este es mi rol, estas son mis tareas, estas son mis funciones. Acá, esta es mi familia, estas son las personas que yo elijo, acá estoy queriendo hacerlo de esta manera y no estoy pudiendo. Bueno, como empezar a verse, es un espejo, como algo que uno se pone al frente y bueno, y empezar a asumir y empezar a buscar de dónde viene ese dolor, ¿no? Como te decía, a veces viene de otro lado. Y eso es importantísimo, o sea, todos los pacientes que yo atiendo, en general viene el dolor de otro lado. Y después, bueno, vas a un coach o vas a un capacitador que te ayude a trabajar sobre el desarrollo de un skill, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que venís con un problema familiar de larga data y no, en un proceso de coaching no es el lugar, ¿no? Pero sí podés detectarlo ahí y después trabajar como en conjunto con un proceso psicológico, para trabajar toda esta parte más de background, ¿no? Y después con el coach podés trabajar muy bien todo lo que tenga que ver y que sea un coach laboral y que esté especializado y que tenga mucha carrera y mucha trayectoria, ¿no? Cualquier coach, una certificación no basta la experiencia en esto y poder trabajar en la capacitación correcta de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, cómo mejorar tu comunicación, cómo mejorar tu gestión emocional, pero viste, son todos temas que son cross a la vida. No es que te comunicas mal acá porque sí, ¿no? Si no se comunica mal en ningún lado, porque se comunica mal acá. Entonces hay otro tema. Bueno, para otros podcasts también. Y te tiro 2 tips más para ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, está bueno que vayas a hacer un análisis completo de sangre, orina, que puedas ver, pero no el de rutina común solamente. ¿Viste que las prepagas o las obras sociales te dan ese solo? No. Está bueno como profundizar más. Hay médicos que son muy interesantes y que pueden evaluar también en profundidad las hormonas, los neurotransmisores, bueno, cómo están tus niveles de dopamina, serotonina, etcétera, cortisol, ¿no? Como para ver realmente qué está pasando con vos y qué cosas hay que ajustar. Y se ajustan, se trabaja todo eso. Y por último, bueno, como te decía, trabajar con técnicas que sean de relajación, con técnicas, por ejemplo, como el grounding, mucha naturaleza, mucho contacto con nuestra madre tierra que te va a ayudar a bajar. El grounding está muy bueno porque te ayuda a conectar, viste que somos pura energía, pura electricidad, pura agua en nuestro cuerpo, y bueno, cuando hacemos contacto con la tierra hacemos como una especie de descarga, viste, como los cables. Bueno, hacemos una descarga a tierra y eso nos conecta, nos revitaliza, nos ayuda a nivel celular. Bueno, todo esto te ayuda, ¿no? También, por ejemplo, la respiración. Hay algunas técnicas de yoga que se llaman Kundalini, que te ayudan a elevar los niveles de energía. Todo eso también te va a ayudar. Y bueno, y después lo que comes. Porque vos podés hablar mucho con el psicólogo, todo con la psicóloga, pero después si comés carbohidratos, comés azúcar, no haces nada, no caminás, no nada, tu cuerpo mismo va a empezar a estar en un estado negativo, ¿no? Entonces es re importante que vos puedas bajar los carbohidratos, comer menos azúcar, todo lo que parece cliché y aburrido de Instagram. Bueno, dicho así, te lo digo, es real, necesitas hacerlo. Nos enseñan como casi todo mal, digamos, estamos en un mundo demasiado capitalista y está como todo muy fabril ahí, mucha cosa que no va. Entonces,
Empezá a pensar también en tu cuerpo y a entender también que tenemos ahí el segundo cerebro en el intestino. Empecé a investigar esa información. Te va a hacer bien, te va a ayudar a descansar también. Cada caso es único. Todo es importante abordarlo de manera integral con un profesional que sepa el tema, que te siga bien. Es un proceso muy desafiante y requiere mucha valentía, ¿no? Verse requiere valentía, mucha voluntad. Y encontrar el apoyo adecuado a veces es difícil, pero no es imposible. Así que donde te sientas bien, donde tengas ahí feeling, empezá. Lo importante es empezar. Así que recordá que si te sentís solo o sola, pedí ayuda profesional. Y bueno, ya llegamos hasta acá. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena para que puedas trabajar mejor y vivir mejor. Podcast La 100.